Semana Santa Radio, la radio que se ve. Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Cofradías con Estilo, después del impasse que hemos tenido de 2 semanas. Espero que estéis todos muy bien. Y antes que nada, darle las buenas noches a Antonio, copresentador y parte fundamental de este nuestro podcast. Por favor, lo de copresentador, me acabas de dejar muerto. ¿Cómo te presento? Buenas noches, lo primero que todo. Bueno, tú di que soy Antonio y ya está. Que con Bueno, eso, ¿para qué más señas? Antonio Castro, el otro día estuve hablando con Fernando Aguado de ti, precisamente, que fue allí a la tienda y estuvo que te había visto allí de eso. Digo, pues échale ojito que ese niño va para adelante, que va a ser muy grande. Sí, yo estuve hablando con él y la verdad que es un encanto, ¿eh? Y hombre, el señor lo ha dejado de caramelo. Es que la imagen ya se sabía que era buena, pero vamos, yo lo he visto así y ha ganado unos matices que yo no sabía que existían, ni la mayoría de hermanos tampoco. Claro, que es lo que tiene cuando se hacen las restauraciones bien, que es lo que tiene. Pues sí. Pues La bueno, verdad es que sí. hablando aquí un poco de lo que nos atañe, en esta ocasión pues vamos a tirar lo que dejamos la otra vez, que terminamos súper aturullados, porque entre el ratito que estuvo aquí al Pablo hablándonos perfectamente maravilloso sobre Farfán y su obra, y hablamos muy por encima de Rodríguez Ojeda. Y en esta época lo que vamos a centrarnos en la otra parte de todo el diseño que se produce en Sevilla entre 1910 y 1930, ¿no? Que creo que es la parte no tan comercial, que siempre se ha quedado un poco pues a la zaga de toda la publicidad y todo el desarrollo que ha tenido Rodríguez Ojeda, ¿no? Pues sí, además, verá, es una faceta del diseño que va más en consonancia con otros estilos, ¿no? Que podríamos llamar el Art Nouveau o modernismo, que bueno, tienen esa mezcla de el neomudéjar que es tan propio como de, bueno, quizá orientalismo más exótico y que, bueno, quizá no tuvo esa repercusión que tuvo a lo mejor el estilo de Ojeda porque era extremadamente lujoso. Es el Claro. caso del taller de Olmo, cuya producción se puede contar con los dedos de una mano, además que está circunscrita casi al 99% en Sevilla capital y en las hermandades más pujantes de su época, y que, bueno, pues que era un taller para las hermandades de lo más de lo más, de lo más de la sociedad sevillana de aquella época. Efectivamente, yo además estuve ayer revisando un poquito una entrevista que le hicieron a Salud, a la hija de José Olmo, cuando se hizo la exposición esta que hubo en el Hospital de los Venerables, que estuvo el Conjunto del Silencio, el Manto de las Lágrimas, el Palio del Cachorro, que son Sí, obras cierto. fundamentales que vamos a tratar, y la hija pues hablaba de eso, de que es que el Ojeda trabajaba más también porque era un taller más barato en cuanto a los materiales y al tipo de trabajo que hacían, ¿no? Ha habido obras que se han restaurado posteriormente de estos talleres, por ejemplo el taller de Santa Bárbara, que se han quedado alucinados cuando tuvieron que replicar el taller, el Sin Pecado del Silencio, de la gran cantidad de puntos y de técnicas que incluso un taller tan potente y tan bueno como el de Santa Bárbara que desconocían totalmente, ¿no? Y que cuando hay que meterle mano al Sin Pecado, directamente no se restaura debido a la complejidad, al soporte que tiene y demás, que se decide hacer uno nuevo, ¿no? Pero bueno, dando un poquito de lo que es el contexto que tenemos, pues seguimos igual. 1910, 1930, que es una época de estabilidad social y financiera entre lo que es la no participación de España en la Primera Guerra Mundial y la dictadura de Primo de Rivera, todo esto pues metido dentro de la época de los felices años 20, que con este desarrollo económico que nos va a permitir pues que las hermandades se puedan meter en estos proyectos tan fastosos, ¿no? Igualmente también es una época en la que va a haber los que van a sufrir más modificaciones van a ser los pasos de palio, tanto en lo que es los bordados como en lo que es la orfebrería, ¿eh?
Pues Pero, sí, además, fíjate que en esta época hay cofradías que dejan de sacar un paso de misterio con un calvario, ¿no? Para sacar, pues, un paso o sea, para dejar al Cristo solo o en otro misterio y hacen o una nueva dolorosa o la propia dolorosa que tenían en los misterios la llevaban a pasos de palio nuevo. exactamente, Es el estaba caso, por ejemplo, del museo el o del museo, Buen Fin, el Cristo de Burgos, en fin. exactamente, el Cristo de Burgos, no me lo has quitado. El Cristo de Burgos no lo vamos a enfocar porque sale de la obra de Ojeda, pero sí que es verdad que va metido dentro de este mundo, ¿no? Incluso, por ejemplo, lo que es el cachorro, que es la época en la que la cofradía del cachorro revive, y es cuando se empieza a sacar, pues, la desgraciadamente mal lograda dolorosa tan bonita que se perdió en el incendio que hubo en los 60, ¿no? Pero bueno, también comentando un poco que es la época en la que nacen los palios de tul, ¿vale? O los palios de malla, como lo conocemos actualmente. También se establecen lo que son los cortejos en las cofradías, como los conocemos actualmente, y se desarrollan, pues, bocinas, senatu, se realizan también bacalaos, que a días de hoy siguen saliendo. Por ejemplo, las insignias fundacionales que tiene la hermandad de la Candelaria, tanto el Senatus como el anterior bacalao que sacaban, salen también del taller de Olmo, por ejemplo, que son piezas un poquito más pequeñitas, pero Sí, bueno. son más desconocidas. Lo mismo pasa con lo que son las bocinas y el estandarte de los estudiantes, aunque este último lo termina Conchita Fernández del Toro, que era oficial la del taller de Olmo, pero que también son obras diseñadas por Herminia Álvarez Udet, que es digamos, el alma. O sea, si las bordadoras ponían su pericia técnica, es cierto que no hablaríamos de Olmo como hablamos si no tuviera la particularidad de sus diseños de la mano de Herminia Álvarez Udel. Sí, y vamos, y la figura también de Concepción Sánchez del Toro, que es una persona, creo que he estado leyendo, que le dieron la medalla del mérito al trabajo, pues del manto del Socorro, que lo trataremos, que es una obra bastante posterior, pero bueno, pero para que veáis también un poco la grandeza de esta señora, que era, pues, una de las mejores bordadoras que ha habido en este país, ¿no? Creo que estaría bien que empezáramos hablando un poco del taller, bueno, teníamos por un lado el taller de Olmo, y también podemos pasar por encima un poquito por el taller de Juan Bautista Jimeno, que es una persona que tuvo una obra no tan amplia o no tan conocida como estos talleres que vamos a abordar, pero que no está de más pasar por encima por esta figura, ¿no? Hombre, claro que no, sí fue un bordador interesantísimo. Bueno, él realmente no fue bordado como tal, él era el comerciante, la cabeza del negocio, mientras que la que diseñaba y bordaba era su mujer, Antonia Riutor, valenciana también como él, que bueno, se afincan en Sevilla y tienen un establecimiento de artículos religiosos en general. Incluso hablamos verdad, de casullas, de copones, custodias, todo ese tema lo llevaban en su comercio. Eh, Y en el caso de las obras de nueva producción las llevaba pues su mujer, dirigiendo un taller. Además que esto de que tuvieran una tienda de artículos religiosos es una cosa que tiene en común con el taller de Olmo, de Hijos de Olmo, porque el que comienza la labor es Miguel del Olmo, que él tenía al principio en la calle Zamudio y luego en la calle Francos tenía igual una tienda de artículos religiosos y además era que ponían vestimentas para santos, ¿vale? Sí. Comenzando un poco, hablando así ligeramente por Jimeno, una de las obras que a día de hoy se pueden ver, que incluso este año podría haber pisado la calle, pero no salió por toda la lluvia que hemos tenido, es el palio que se encuentra para la Virgen de los Dolores de la Hermandad de la calle Real de Castilleja de la Cuesta, ¿no? Que es un Sí, palio. yo creo que esa es una de sus obras clave, ¿no? Porque representa quizá otro tipo de bordado bastante más sencillo, adaptado más a una clientela más modesta, Efectivamente. pero que él solucionaba, bueno, él no, su mujer, Antonia, solucionaba con una pericia maravillosa. A veces es mucho más difícil eh, conseguir un efecto óptimo con menos recursos que con más. Efectivamente. Eso hay que tenerlo en cuenta. Yo incluso hubo una obra, lo que pasa es que esto tampoco quiero aventurarme mucho, porque en una charla que acudí hace un par de meses en la Trinidad, que mi amigo Félix,
nos estuvo comentando que incluso porque Juan Bautista Jiménez para la Trinidad estuvo trabajando bastante y hay una las sayas rojas que tiene actualmente la Virgen. Creo que Sí, no la que se sacó a juego con el manto que le diseñó Garduño, pero sí que una de las sayas rojas que tiene la Virgen, al parecer, tiene sus orígenes en Juan Bautista Jimeno. E incluso el palio antiguo que se ha venido atribuyendo a Ojeda, el palio así oscuro que tenía la Esperanza, al parecer venía del taller de este hombre. Pero no me quiero aventurar sí, mucho puede porque... ser porque además ten en cuenta que él también era comerciante de estas cosas, que las hermandades, para abaratar los costes de la producción de un nuevo palio o de un nuevo manto, pues entregaban pues un palio, un manto, el que le sobraba, ¿no? El que ya iba a ser sustituido para aliviar los costes, ¿no? Y era bastante común. De hecho, mm, hay registros de que hay piezas que a lo mejor son del siglo XIX, por técnica y por diseño se ve perfectamente, que las quiere una hermandad tal en 1920 en Sevilla. Sí, Por ejemplo, es un caso bastante común, más común de lo que parece. De hecho, eh, hace poco que se presenta un manto restaurado de la Hermandad de la Humildad de Fuentes de Andalucía, bueno, se ha descubierto que era de la Virgen de los Dolores de Utrera, que se lo compraron a un bordador que estaba en Sevilla. Pero el manto es del siglo XIX. claro que es una obra bastante, bastante posterior. Exacto, o sea, la compraventa de estas cosas no era menor, y además que abasteció bastante a, a hermandades, digo, más modestas, pero Sí, que al vamos. final pues han sabido conservar una pieza antigua, incluso sin saber que lo era. Claro, no, y aparte también que esto lo que comenta Antonio es así, que es que las hermandades a día de no se tenía la concepción que tenemos actualmente de mantener lo que es de lo que es seguir manteniendo las cosas, cuidarlas, sino que en un momento dado pues se estrenaba algo nuevo y si sabía que entregar las piezas antiguas como método de pago, pues bien que O se hacía, ¿no? venderla. Ahí O está. venderla. Fíjate, verás, en estos años, eh, y me voy a meter otra vez con Juan Manuel porque es imposible no hablar de él, pero fíjate que 22, 23 años después del estreno del fastuoso Palio Azul y Manto que está en Jerez, la amargura le dice a Juan Manuel que están aburridos de ese palio, que quieren otro nuevo. Fíjate tú hasta dónde llega ese momento de boom de las artes cofrades. Vamos, creo que es un poco también lo mismo que le pasó a la Hermandad de la O cuando a los pocos años de estrenar el Manto de los Soles deciden tirar la casa por la ventana y hacer el conjunto que está ahora mismo en Jerez, la Hermandad de la Piedad, ¿no? Exacto. Otro buen ejemplo. Hay Yo que tener en quería, cuenta que la OSI que fue una de las más pujantes a finales del 19. efectivamente, yo he querido colocar una foto, una de las otras obras de Juan Jimeno que creo que es la más conocida y también para mí particularmente me parece de las más bonitas porque es muy, muy llamativo el cromatismo que tiene, es el Sin Pecado que saca la Esperanza de Triana, ¿vale? Que se puede ver claramente por las dos, destaca, aparte de las grandes figuras de los dos ángeles o atlantes que tiene a los lados, pues la cenefa blanca bordada, que al mismo tiempo sirve para enmarcar lo que vendría a ser la figura que conocemos normalmente de un sin pecado, ¿no? Que en el que aparece la Inmaculada Concepción. Entonces lo que pasa es que el Sí, diseño ya es de Juan lo que hay Recio, que ¿no? decir, lo que hay que decir es que este dibujo sí es de José Recio, tanto este como el de las bocinas, como el del Senatu, lo ejecuta Jimeno, como bien dice, y por apuntar una curiosidad, este Sin Pecado, en origen, aunque conserva la bicromía del soporte, en origen era terciopelo verde, tal como lo vemos ahora en la parte de dentro, y tisú verde en la parte de fuera. Tenía los dos tonos de verde, uno más claro y otro más oscuro. Ujú. Aunque al pasarse en los años 60 se elimina el tisú verde por un tisú blanco, que es lo que se ha respetado en las últimas intervenciones. Ujú. Ya pasamos. Además, en esta época, Recio también, de la mano de Olmo, hace el Palio de la Esperanza, Efectivamente. el que está en Ceuta, que esa Bueno, es una obra muy rara dentro de la producción de Olmo, porque Olmo trabajaba con
con doña Herminia, como hemos dicho, doña Herminia Álvarez Judel. Sí, Y pero en bueno, este caso, Recio le trabaja este palio, que bueno, el techo de palio actual de La Esperanza sí es ese, pero las bambalinas se vendieron en 1950 a Ceuta al estrenarse las actuales que todo el mundo conocemos. Es claro, cierto que es un palio muy distinto de lo que tenemos hoy en la mente de La Esperanza de Triana, porque era un palio casi de cajón. De hecho, el fleco se le modifica a los pocos años del estreno para aumentar el movimiento, cosa que desmiente esas teorías de que el movimiento es cosa de los 80. O sea, ya en los años 30 se buscaba el movimiento igual que se ha buscado siempre. Y además era de un color morado tirando para bugambilla. bueno, O sea, un palio bastante colorido en ese sentido, que no es lo que tenemos en la mente cuando pensamos en La Esperanza de Triana de la actualidad. No obstante, fue un conjunto soberbio, totalmente. Yo diría que quizás de los mejores de su época, y yo siempre me quedaré con la pena de que lo vendieran, pero como hemos hablado ya, pues esto estaba a la orden del día, y bueno, era constantemente nuevo y a vender, nuevo y a vender. Y además que era una cosa prácticamente funcional. Los bordados perdían el brillo y las hermandades ya querían oro nuevo. efectivamente. No, y aparte que tampoco las técnicas de restauración que hay a día de hoy, de mantenimiento de piezas y eso, pues, vamos, es también un poco el motivo por lo que a día de hoy no las únicas piezas que han llegado bordadas que se han mantenido normalmente han sido cosas que han estado guardadas en la clausura o de imágenes de altar o imágenes que no se movían y que prácticamente no se quitaban nunca esas imágenes, ¿no? Claro, y las que han llegado pues muy repasadas, pasadas la mayoría, o sea que realmente el desgaste que tenían estas piezas no es el mismo que tienen ahora, porque en aquella época, bueno, pues se guardaban como se guardaban. No era el mismo que le tenemos hoy a estas cosas, porque, bueno, tenían esa concepción de, bueno, esto si se nos estropea en 20 años, pues 20 años haremos uno nuevo. Efectivamente. En vez de ahora de, bueno, vamos a hacer una cosa y la vamos a cuidar y lo que nos llega lo cuidamos. No, esa concepción no existía. Mm. Bueno, pasando ya un poquito de Jimeno, nos vamos a ir los a lo que vendría a ser el gran taller de esta época, que es el taller de Hijos de Olmo. Y hablando un poquito del taller de Hijos de Olmo, pues bueno, comentamos que, como acabo de decir, que su origen estaba en Miguel del Olmo, que era un sevillano que poseía una tienda de taller en la calle Franco, que se especializaba en las ropas bordadas, ¿no? Este vendría a ser un negocio familiar que mantendría a su viuda tras su muerte y posteriormente sus hijos. De este taller salieron obras maestras que a día de hoy pues son definitorias para la historia de las cofradías, ¿no? Cerró sus puertas en 1931 debido a que el José de Olmo, teniendo un poco de visión comercial, con el temor de cómo afectaría la Segunda República a las cofradías y viendo que no trabajarían más, pues decidió cerrar el taller y no volvieron a ejercer más. Estuve leyendo en la entrevista esta que le hicieron a Salud, la hija de José Olmo, que dice que su padre estuvo trabajando unos años con las adoratrices, pero ya no a título personal, firmando las obras y demás, ¿no? Es fundamental pues comentar que aparte de José de Olmo, que era el jefe de taller, pues trabajaron estas dos personas súper importantes, Herminia Álvarez Judel, como diseñadora, y pues una de las mejores bordadoras que hemos tenido en la ciudad de Sevilla, Concepción Sánchez del Toro. La referencia más antigua que yo he podido encontrar de este taller, que aunque siempre se había dicho que que habían empezado a trabajar a principios sobre 1910, buscando un artículo que estaba en la Hornacina, he encontrado que ellos empezaron a trabajar, las primeras referencias que se tienen es trabajando para Jerez. Cuando se reorganiza la Hermandad del Prendimiento a finales del 19, realizan una túnica y un manto, que este manto es el que actualmente saca uno de los mantos de procesión que tiene la Virgen la Virgen del Misterio de la Quinta Angustia, que es uno de las raras avis en el sentido de que es de las pocas cosas que se ha comprado de fuera de Sevilla para Sevilla, ¿no? Que con Sí, Jerez además con la tenemos esa cosa de que es de relación. Jerez. Además con la Exactamente. cosa de que es de Jerez, que bueno, nosotros a Jerez ha sido como nuestro punto de, de venta principal, ¿no? Tenemos algunos de los conjuntos mejores que salen allí, procesionaron aquí. Y en este caso, pues, fue al contrario. Pues viene un manto de Olmo
a Sevilla por medio de Jerez, de la Virgen del Desamparo. Hay una cosa que me gustaría decir sobre el taller de Olmo, porque además este es el taller de Miguel Olmo. Posteriormente, cuando lo coge José Será, hijos de Miguel del Olmo. Efectivamente. Pero del taller de Miguel, del primer taller de Olmo, que es el más desconocido, sale el manto de la Virgen de Gracia y Esperanza, diseño de Iris, un artista muy, muy desconocido, pero que se perdió desgraciadamente en la guerra junto con el palio que el mismo Iris diseña, pero que hace unos años más tarde el taller de Caro, que aquí ya está dando sus primeros coletazos. Este es el palio el que tenía la custodia en la parte de arriba, ¿no? Exacto, sí, y el manto pues era obra de este taller de Miguel del Olmo. Una obra además bastante rompedora para la época porque tenía un diseño muy atrevido, unas piezas muy grandes, unos ángeles corpóreos bastante escultóricos en la parte trasera. O sea, era un manto bastante original. Siempre se ha dicho que sería uno de los mantos grandes de Sevilla si se hubiera conservado, pero por desgracia, pues se pierde en 1936 con todo lo que había en la iglesia de San Roque, porque yo creo que fue de las iglesias más perjudicadas en la guerra civil. Sí, junto a San Julián posiblemente fuera de las que más sufrieron. Otra cosa que que he descubierto que yo no lo sabía, que el palio del traspaso de la Virgen del Nazareno de Jerez también al parecer también es del taller de Olmo, que hay estas facturas y todo que la atestiguan. Que yo creía que era de Rodríguez Ojeda, pero no, resulta que es de Olmo. Es más, sí, y además existe otro palio prácticamente igual, que es el de la amargura de Aracena. Que es también del mismo estilo, sí, que es igual pero en burdeo en vez de morado. Sí, es morado. Lo que es burdeo es el manto, en este caso. Pero es muy, muy parecido. Es una obra bastante interesante. Además, más próxima al estado original, ya que el de Jerez está algo ampliado. Sí, además casualmente la hermandad del Nazareno de Jerez entró medio en quiebra debido al enorme gasto que le supuso el confeccionar este palio, ¿no? Y bueno, no deja de ser bastante curioso. Pues sí. Y yo creo que, que la época dorada de Olmo, como todos lo conocemos, ¿no? Es cuando a partir de 1918 empiezan a trabajar con la Hermandad del Silencio, que era su hermandad. Y ahí es donde entra Herminia Álvarez Judel, que era hermana tanto del Silencio como de la Exaltación. Ahí está. Eso podemos hablar un poco, que Herminia Álvarez Judel era una mujer sevillana que nació en 1878, que procedía de una familia acomodada, y debido a esta situación ella se dedicaba a bordar, a juguetes domésticos, sábanas, servilletas, cortinas. Y debido a esta relación que tiene como hermana del Silencio, pues empieza a hacer pequeñas piezas, y debido a estas pequeñas piezas en las que empieza a trabajar, llama la atención a José del Olmo, que es la que la capta, y es cuando empieza a entrar a trabajar con el taller de Miguel del Olmo, ¿no? Una de las circunstancias que tiene, pues esta situación acomodada que tiene Herminia Álvarez Humedel, es que le permite tener acceso a muchas fuentes, ¿vale? Y es una persona que le permite tener acceso a revistas, a publicaciones, y que luego después, pues, es una cosa que la va a influenciar mucho en todos los diseños que va a hacer con el taller. Aparte, también es fundamental en la gran calidad que tiene el trabajo de Herminia Álvarez Judel, que su condición de bordadora y la sinergia que se genera entre ella y Concepción Fernández del Toro, perdón, es lo que quizá es producto de lo que provoca que salieran cosas tan buenas, ¿no? Porque ella conocía qué podía hacer el taller y cómo tenía que dibujar y trabajar para que pudieran salir, pues, las maravillas que acabaron saliendo de este taller. Y es curioso porque Herminia solamente va a trabajar para el taller de Olmo 15 años. Los 15 años desde 1916 hasta 1931 que cierra el taller. Pero esos 15 años los va a apretar y los va a aprovechar, pero bien, 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 bien. Pues sí, y además este tema de que Herminia fuese una bordadora doméstica, al final fue una mujer de su casa,
como era en la época lo normal, ¿no? Pues esto yo creo que le permitió acceso primero a una serie de dibujos de bordado que, bueno, se comercializaban por España entera, una serie de fascículos. Algunos venían de Barcelona, otros de Madrid. Se me viene a la mente uno que tengo yo aquí, un ejemplar, que se llama El Consultor de Bordado. Buscarlo por Google porque es flipante el parecido que tiene estos dibujos con los de Herminia. Y además, otra cosa que se ve de su faceta como bordadora doméstica en su faceta de diseñadora para arte sacro es que argumenta todas las piezas de un mismo conjunto de forma que se va todo a juego. ¿Esto de dónde viene? De cuando se bordaban mantel, servilleta, tapete, todo se hacía a juego. Se tenía un juego y bueno, pues ese concepto de todo a juego, la misma cenefa para la servilletita, para el mantel, para lo otro, eso era lo que ella plasmaba en sus diseños. Si nos fijamos, por ejemplo, en el palio del Patrocinio, vamos a ver que se repite constantemente la misma cenefa. Pero alrededor de todo el palio, tanto en las bambalinas como en el techo, como en el manto, e incluso en la saya que se ha recuperado, se ve que tiene esa parte de la cenefa por abajo. Es verdad, es verdad. O sea, se puede ver que esa faceta de bordadora doméstica le hizo tener este concepto tan distinto al de un diseño a lo mejor que es como los que hemos visto, ¿no? Hasta ahora, tipo Juan Manuel, que es un eje central del que sale toda la decoración. Ella no, la decoración la hace de forma concéntrica, desde el centro del manto hasta afuera, en cenefas consecutivas. Si os fijáis, no deja de ser una composición a base de cenefas de distintos anchos, de distintos desarrollos, pero que van completando toda la superficie del manto. Yo creo que el que más se ve es el del Patrocinio, pero en el del Silencio se ve lo mismo. Además, fijaros, el del Silencio es una obra bastante curiosa porque toma de referencia una obra barroca, como Sí, bueno, es el manto de la Virgen del Voto del Salvador, que es una obra del siglo XVII. sí, pero también Ese mismo diseño, ella se lo lleva a su terreno, toma esa inspiración porque además tiene relación con el tema inmaculista que siempre ha sido defendido por la Hermandad del Silencio, de manera que, bueno, pues ella lleva un manto del siglo XVII a un criterio de manto procesional y lo hace muy satisfactoriamente. Vamos, es más, el manto del silencio creo que se estrena con motivo del cuarto centenario del voto inmaculista o Sí, una en cosa extraordinaria. 1918. Ahí está. En 1918. Mm. Además, no solamente hace el manto, sino que también hace el techo, Y los faldones que después. bueno, tiene ese mismo dibujo, y los faldones que sí que son algo más distinto, quizás por acoplarse a la fantástica orfebrería que ya se iba haciendo en ese momento. Sí, bueno, y aparte luego después, cuando llegue su trozo hablaremos de la orfebrería, porque también en estos años cuando se producen también luego después el cambio de la crestería del palio, que es que es lo que sale actualmente, ¿no? Sí, además este paso de palio es una cosa tremendamente ecléctica porque une el orientalismo modernista con el neobizantino, tiene partes que son neogóticas, otras que son neorrománicas, o sea, es todo un compendio de las artes medievales, pero perfectamente empastado, curiosamente, Sí, porque no puede ser más variopinto sí, pero al final, en estilo. al final de cuentas, yo creo que esto también es una buena obra que te engloba muy bien lo que es el regionalismo andaluz que se desarrolla en esta época, porque al final de cuentas lo que hace es romper un poco con esa inspiración que se tenía siempre del arte más barroco, más imperialista, y que luego después pues ya permite empezar a beber de otras fuentes como es pues el neomudéjar o lo que acabas de comentar de los estilos románicos, el bizantino y demás. Pues sí, y además esto lo supo llevar, porque además que es que cuando se estrena el manto del silencio, las crónicas dicen que es bizantino, de estilo. Claro.
nada que ver. Otros dirían que era persa. O sea, había un lío de estilos que al final, bueno, era lo que pasaba en el regionalismo sevillano. Se mezclaban columnas de un estilo con arcos de otro, en fin, era un eclecticismo exacerbado. Pero bueno, demos gracias al Señor, que es de las pocas de las cosas que se han mantenido, que sea desde el momento que se Maravilloso por hicieron, otro lado. maravillosa, y que aparte luego también yo creo que para lo que es para lo que es poder decir una cofradía con estilo, es lo que te la engloba, ¿no? Que a raíz de estas piezas que empieza a abordar, que se aborda en el taller de Olmo, es como se va a confeccionar prácticamente pues lo que es la estética y la puesta en escena de la cofradía del silencio en la calle. Pues sí, además, esta misma estética, digamos, ecléctica la va a llevar también a su otra hermandad, Doña Herminia, la va a llevar a la Exaltación, que ya tenía un palio de Ojeda y ella le va a dar pues un manto neomudéjar. Efectivamente. Luego después también un poco otra de las obras que podemos ver aquí del taller de Olmo, que no lo sabía yo, que he caído hace poco, que no sé si los faldones que sigue sacando actualmente la Virgen de los Reyes, pero lo que era la tumbilla antigua, sí que es Sí, obra del faldones y taller. tumbilla. Es de la obra del taller de Olmo. No es diseño de Herminia, porque es diseño de Juan Talavera y Heredia, pero sí que es Gran verdad. arquitecto, Ah, está. Pero un sí. arquitecto sevillano del regionalismo, que además se inspira en un frontal de la catedral, cosa que se puede ver que, o sea, los bordados catedralicios y de los ajuares de las grandes iglesias sevillanas han inspirado recurrentísimamente a los artistas. Ya hemos hablado, por ejemplo, del frontal de Santa Ana inspirando a Juan Manuel para hacer el palio del Gran Poder. En este caso, la tumbilla de la Virgen de los Reyes en un frontal de la propia catedral, como es lógico. E incluso en el manto de la Exaltación se ven reminiscencias de una capa pluvial barroca, pero que, bueno, Herminia interpreta a su modo personal, dando, bueno, para mi gusto es su obra cumbre, ¿no? El manto de la Virgen de la Exaltación, de las lágrimas. Ujú. Luego Además que en origen era en azul marino, que eso es algo que se comenta mucho cuando se ve ese manto, es el color, ¿no? Tiene un color tisú celeste muy, muy muy vivo. llamativo. En origen era de terciopelo azul marino, al igual que el palio, pero en los años 60 se pasa, y bajo mi opinión, esto está claro, acertadamente a un tisú celeste, que bueno, que se ha respetado la última intervención, que ha recuperado el dibujo original por medio de técnicas digitales. Mm. Otro de los grandes conjuntos que sale de este taller, que ya lo hemos comentado varias veces, pues el que se hace para la Hermandad del Cachorro, cuando confecciona el paso de palio de la Virgen del Patrocinio, que es un palio pues que podemos ver como, por ejemplo, en el techo de palio, pues hay un motivo circular, que vendría a ser como una especie de escudo, que Herminia pues reproduce por toda la cenefa del techo de palio y que luego pues plasma como una pieza central que es de un soporte que no es de malla, ¿no? Que también es un tipo de palio, de techo que repite en la Esperanza de Triana, pero siendo dos obras totalmente diferentes. Sí, esto fue un préstamo entre el Cachorro y la Esperanza de Triana, un préstamo de ida y vuelta. Cuando la Esperanza estrena su techo, el actual, no estaba sobre malla, era de terciopelo morado y el centro de tisú verde. Esa misma composición la toma Herminia para el techo de palio del Cachorro y posteriormente, cuando la Esperanza de Triana hace las bambalinas actuales, pasa el techo a la misma combinación que tiene Patrocinio, siendo de malla y el centro en terciopelo. Es un préstamo de ida y vuelta, una inspiración de ida y vuelta entre las dos hermandades trianeras. Sí, a mí otra de las piezas también que me llama mucho la atención, sobre todo por lo llamativo, es el senatus que tiene el cachorro, que ya a mí directamente me parece hasta una obra de fantasía por la forma tan rara que tiene, como con 4 hojas en las que la SPQR
son como 4 hojas que están puestas una alrededor del otro y que creo que puede ser precisamente uno de los Senatus más diferentes y más icónicos que hay en toda la Semana Santa de Sevilla, ¿no? Yo creo que aquí en el tema de lo que hizo con el cachorro, Herminia ya está plenamente madura en sus conceptos, es ya modernismo puro. Además que, fíjate que es un conjunto que en un principio se piensa más rico todavía el manto. La parte que vemos central del manto, que es fantástica, que aligera un poco con respecto a la zona de la cenefa, Uh-huh. eso está documentado que iba a ser completo bordado. ¿Ah? O sea, fíjate al nivel de riqueza que iba a llegar, que no pudieron acometer semejante barbaridad. Bueno, Y aún así, es el único conjunto completo que tenemos de Herminia y Olmo, de techo, bambalinas y manto. bueno, eso que estás comentando de que no podían pagarlo, está la curiosidad de que el año que estrena el cachorro, el bacalao, le tuvieron que llevar el bacalao en un taxi porque la hermandad no había pagado el bacalao todavía. Entonces, pues claro, José Olmo dijo que del taller no salía y se tuvo que personar un torero que no podía encontrar el nombre, el torero paga al taller el bacalao y el bacalao se lo llevan en un taxi corriendo para la capilla del patrocinio, estando la cofradía a minutos de ponerse en la calle. Entonces, Ese tipo de anécdotas hay miles. Fíjate cómo se ven, hay fotos que se ven los enseres sin terminar, bueno, procesionando. Verás el manto el propio palio, el manto de el coronación de la manto de la Macarena. coronación de la Macarena. En efecto, y fíjate, hay una foto muy curiosa del palio de los gitanos, que es de Caro, Uh-huh. sin fleco. Salió sin fleco. Ah. Ni borlones, salió tal cual. Porque no les dio lugar a terminarlo y dijeron, bueno, pues sin fleco. Qué fuerte. Luego Hoy no se consentirían esas cosas, no, desde luego. Para nada, vamos. Sale ardiendo el taller primero. Pues sí. Hablando también, otro de los talleres que, por salir un poco de la estela del bordado, a partir de los inicios del siglo XX, va a ser cuando van a empezar a trabajar el taller de seco, que es una rara avis dentro del arte cofrade de Sevilla, porque es un taller familiar que va a tener un desarrollo enorme a lo largo del siglo XX y retoma un poco pues esa tradición medio gremial en el que la labor pasaba de padres a hijos, ¿no? Y es un taller del que sobre todo van a trabajar haciendo muchísimas coronas. Por ejemplo, tenemos el modelo de la corona que a día de hoy es de camarín de la Virgen de la Amargura, que se puede encontrar visto pues en múltiples sitios. Ahora mismo lo primero que se me viene a la cabeza, por ejemplo, una que tiene la Virgen de los Dolores de los Judíos de Huelva, o la propia Victoria de Huelva, que es el mismo tipo de corona que tiene lo que es la corona, la ráfaga y la cruz. En vez de estar coronando la ráfaga, está integrada dentro de lo que es la propia ráfaga. Sí, además fue una corona que debió gustar porque se reprodujo muchísimo. Incluso en Málaga tenía una hermana, no digamos gemela, pero hermana, también obra de Seco, Uh-huh. que es la corona de la Virgen de los Dolores de la Expiración, que recientemente se ha anunciado que se va a recuperar porque fue perdida en un robo que, bueno, pues la destrozó y quedó irrecuperable, y se ha anunciado hace poco que se va a reproducir. Efectivamente. Voy a poner también aquí la foto de la corona que ha pasado por la Esperanza de Triana, por la Macarena y por la Virgen de las Angustias de los gitanos. Que esta corona también Sí. creo que, no sé si está firmada o se atribuye a los secos. Está atribuida porque hay que tener en cuenta que la corona fue una donación en primer momento. Entonces no está muy bien documentada que sea de Seco. Evidentemente, pues bueno, pues la atribución está bastante fundamentada y la corona es originalísima. Uh-huh. Yo diría que es una corona que si quizás se lo hubiese quedado la Esperanza de Triana y lo hubiera seguido dando uso, hubiera tenido muchísima más repercusión ese modelo del que ha tenido después, porque después, al fijarse el icono de la Virgen de las Angustias de los Gitanos, la corona ya no es esa, es otra, es la de coronación. Claro.
pero si esa corona la hubiera conservado la Esperanza de Triana, quizá hubiera sido bastante más valorada y más copiada, ¿no? En ese sentido. Sí, como luego después ha pasado con las coronas caladas que tiene la Esperanza de Triana, que a día de hoy, pues, ¿cuántas te puedes encontrar por ahí? Bueno, miles. Ah, Réplicas de la corona de coronación. De hecho, incluso hasta la Virgen del Valle de Jerez tenía una, me parece. sí, que es que Antes de la suya de coronación propia. efectivamente. Hablando también un poco ahora pues, cambiando un poco de tercio, que por cierto se me ha olvidado mencionar ante la última obra que sale del taller de Olmo, que son las bambalinas de la Virgen del Socorro que están ahora mismo en Carmona, que saca, creo que es la Virgen de las Angustias del Descendimiento. Vale, Sí. pero bueno, eso para que podáis verla, pero vamos, que se puede ver que es una obra de Herminia y que aparte pues sigue bebiendo de estos modelos que desarrolla para la Hermandad del Cachorro, ¿no? Y lo más interesante que tienen esas bambalinas es la inclusión de cientos de piedras, cientos de pedrerías de colores, que, bueno, eso lo pude ver en la Hermandad de Carmona del año pasado, y es impresionante El brillo. el brillo y el colorido. Al final no deja de ser una fantasía. Esto sí, ahora es totalmente orientalista, pareciera, yo qué sé, sacado de un cuento de, Las Mil y una Noches. de Cherezade, ¿sabes? Hombre, habría que... Que es una cosa tremendamente... y, Al final, el modernismo gusta mucho de lo exótico. no, y aparte Y también aquí, fijarse en la forma tan curiosa que tienen las bellotas de las bambalinas, que no son las típicas bellotas que van una sucesión de una más larga que la otra, sino que encima se atreve a hacer como una especie de juego triangular. Y eso tendría que haber sido una maravilla verlo en la calle en su época. Yo no he tenido la suerte de verlo, pero además luego también lo que comenta Antonio de los brillantes, las piedras de colores que tiene y el cromatismo que tendría que dar ese palio cuando saliera por primera vez por la noche con la luz, con esa luz, los brillos que tendría que darle y demás, que tendría que ser una cosa bastante llamativa y curiosa de verla en la calle. Bambalinas que además son creo que son las con las que se estrena Pasan los Campanilleros, ¿no? no, pasan los campanilleros, se estrenan con las bambalinas que hoy tiene la Virgen de la Esperanza de Morón. Ay, bueno. Es un palio era el palio del Gran Poder, el que iba a juego con el manto de la estrella. Ese palio se vende a la Hermandad del Amor, Ojeda lo reforma, que casi lo dejé irreconocible, y ese es el palio que estrena Pasan los Campanilleros. Bueno, pues después de este pequeño... Hablando también, por ejemplo, de lo que habíamos, de lo que estábamos hablando, por ejemplo, al hilo del cachorro y sus insignias, Ujú. ahora nos tendríamos que meter con otro taller, que son los inicios del taller de Caro, que yo creo que están muy marcados también por estas insignias que se hicieron para la Hermandad del Cachorro, diseñadas por Gómez Millán, entre ellas las bocinas y el Sinelave. Aquí, bueno, Gómez Millán fue un fuera de serie del diseño también, porque, bueno, él era una persona totalmente ajena, digamos, al mundo del diseño cofrade. No era ajena al ambiente artístico de la Sevilla de su época porque él era Gómez Millán, Sí, pero de la famosísima saga de arquitectos Gómez Millán. Pero él era farmacéutico. efectivamente, químico, vamos, efectivamente. Él tenía una farmacia en la calle Sierpe y por amigos que tenía en las hermandades que sabían que le gustaba diseñar y dibujar, se le encargan sus primeros trabajos para el taller de Caro. Taller de Caro, bueno, yo creo que los primeros documentados sus primeros diseños documentados son las insignias que hace para Santa Cruz, para la Hermandad de Santa Cruz, con Ujú. 20 y pocos años. Entre ellas el Sin Pecado, el Senatu y los paños de bocina, que son originalísimos. No perdáis detalle cuando veáis Santa Cruz, aunque sé que es difícil alejar la mirada de esos pasos, que son fantásticos, pero echarle un ojo a esos paños de bocina porque son espectaculares. Bueno, otra de las obras fundamentales de Gómez Millán son las bambalinas del Buen Fin, ¿no? O me estoy confundiendo con Sí, alguna, claro, ¿no? ahí ya él tenía una madurez artística considerable, ya tenía sus 30 años, él nació en 1900,
Y ese año, bueno, digamos que ese año fue su año de grandes estrenos, ¿no? En la Semana Santa, porque estrena el paso de Virgen con el palio diseñado por él, la Virgen de la Palma del Buen Fin, y además estrena el nuevo palio, la Virgen de Regla de los Panaderos. Todo obra del taller de Victoria Caro, Victoria y José Caro, que no es Esperanza Elena Caro, como vendrá después, es Victoria y José Caro. Ellos son los que inician esta saga, después viene Manuel y Esperanza, y después José Manuel, y después Carla Elena, que es la actual regente del taller. Es el único taller que sobrevive de, Toda la de guerra tantos civil que hubo, es y... el único, es un taller centenario. Además también, una de las cosas que tenía los mantos que diseñaba este hombre eran los mantos en abanico, ¿no? Sí, eso es una cosa tremendamente original que yo creo que respondía a una necesidad de renovación eh, por su parte, porque él además mm, era un diseñador que se caracterizaba precisamente por la armonía entre el vacío y lo que es el bordado. Y yo creo que este tipo de mantos, aunque fuesen principalmente motivados seguramente por un factor económico, estaban solucionados de una manera prodigiosa, totalmente. Es cierto que el actual manto de la Virgen de la Palma no es el que estrena en 1930, porque el actual es de 1960, siendo una reinterpretación, pero ese manto se conserva, el de 1930 se conserva en Úbeda, Sí, esa iba a poner... en Úbeda, en la cofradía de la columna, Sí, que creo recordar, la Virgen de la Caridad. lo que pasa que ahora mismo ese manto lo pasaron a rojo. Espérate, que estoy poniendo la fotito. Ese manto se pasa a rojo porque cuando el manto que tienen actual creo que es de los 60, 70, puede Del ser. año 60, 60. justo. Efectivamente, ya decía yo. Vamos, que a día de hoy yo creo que es uno de los conjuntos más personales que hay, porque creo que es el único que hay en Sevilla que posea tanta profusión ya no solamente de bordado o que tenga este estilo tan arquitectónico, que puede beber un poco también de esta influencia que él tenía en esos ambientes de arquitectura, pero sobre todo la gran cantidad de tallas que tiene en las bambalinas, ¿no? Y que aparte, gracias a este corte que tiene las bambalinas y a estas piezas de más peso, le otorga el movimiento tan bonito y tan característico que tiene este de paso de palio en la calle. Pues sí, además, pero ha sido un palio que no ha sido reconocido Hace poco. hasta hace poco, Sí, ¿eh? sí, 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 De sí, hecho, sí. en la propia hermandad, en los años 90, 80, 90, hubo movimiento para sustituir, o hubo debate, no movimiento como tal, porque no creo que llegase a eso, pero hubo debate sobre la idoneidad de hacer unas bambalinas nuevas a juego con el techo de palio, sobre todo por el tema del movimiento que tienen estas bambalinas, ¿no? Que al final no dejan de ser una estructura muy arquitectónica que se mueve, que es un movimiento, a mí personalmente me encanta, pero que es un A mí también. movimiento arrollador, por decirlo suave, tiene un movimiento mm, muy acusado, muy acusado. Y sobre todo, bueno, eso verás que influye las tallas de madera que tiene de los angelitos, que son de castillo, además, son bastante Sí. buenos. Y bueno, estas bambalinas, señalar que se ha recuperado su concepción original en, en este año pasado se estrenaron las laterales en un proceso que llevaba unos cuantos de años y se ha conseguido recuperar lo que es la forma original de las bambalinas con los ropajes de los angelitos en el color originario. Y bueno, este palio es una joya, es una auténtica joya. Me gustaría Además lo también... restauró. Sí, dime. No, era para apuntar que además que los restauró este año que la ha terminado la restauración el IAPH, que es que para que veáis un poco también la importancia que tiene como obra de arte lo que es este palio, y que sinceramente, a pesar de que es un palio que creo que cada día tiene más adeptos y que saben valorarlo como la obra que es, pero que es literalmente una auténtica obra de arte y una virguería.
Sí, yo creo que a día de hoy, si queremos hacer algo parecido, no podemos. No se puede. No. Y vamos, lo mismo que pasa con las obras del taller de Olmo, que es que no son cosas que a día de hoy se No puedan son hacer. cosas Una abarcables hermandad, en la actualidad. efectivamente. Por cantidad de trabajo, la Salvo que calidad de los sea materiales. una hermandad que tenga un poderío económico superior, y aún así, porque ni los materiales ni las ideas que tenemos ahora son las mismas, evidentemente suelen ser temas de que este tipo de palio, digamos que hoy no se ve no está de moda, ¿no? Digámoslo mal y Exactamente. pronto, que acabamos antes. Otro palio que Sí, me parece pero muy interesante es el de Regla, el de la Virgen de Regla, que además, con la cosa de que el de La Palma es tan espectacular, siempre se deja como a un lado, y yo personalmente pienso que es una obra exquisita, pero totalmente exquisita, porque además tiene la particularidad de que recupera un elemento que hacía 30 años que se había eliminado, como son las corbatas. es No, verdad, no solamente lo recupera, cierto. sino que lo mantiene. ¿Por qué? Porque el palio que hasta entonces sacaba la Virgen de Regla la llevaba. Entonces, eh, Ignacio decide mantenerla. Pero yo creo que eso también son un poco una especie de raras avis o una vuelta un poco, una mirada hacia el siglo XIX, porque es un poco lo mismo que le ocurre a Juan Manuel cuando hace el palio de la Virgen del Subterráneo, ¿no? Que mantiene también las corbatas, que es como una rémora que queda de esa concepción del siglo XIX, de lo que eran los palios más antiguos, o con un sabor más clásico. Pues sí, yo creo que, mira, evidentemente Gómez Millán debió conocer esos palios. Con 10, 12, 15 años debió conocer estos palios decimonónicos. Y en el caso del de la Virgen de Regla, pues dice, pues mantengámoslo. Y lo adaptó a una estética neorrenacentista que, bueno, es una cosa súper original. No ha tenido réplica después. El hecho de un palio de este estilo más regionalista, pues ponerle corbata. No ha tenido mucha réplica, desde luego. No, y aparte que a mí personalmente que es un detalle que me gusta mucho. La verdad, yo incluso, por ejemplo, hay palios hasta la que se los pondría. Vamos, por ejemplo, al palio de la... No hay que ir metiendo cosas que ya están hechas, están establecidas, pero yo, por ejemplo, al palio de la carretería incluso se lo ponía porque le pega, Sí, las llevó ¿sabes? en su día, ¿no? Exactamente, ¿sabes? Que es una cosa. Pero bueno, y ya por último, por no ir alargándonos mucho en el tiempo, me gustaría pasar también por la figura de Cayetano González, que Cayetano González también es fundamental y del que hablaremos también más adelante porque es uno de los principales autores que tenemos. Cayetano González era un joven pues que en los años de todo el desarrollo de la, fe- la exposición iberoamericana del 29, pues va a ejercer una principal labor que viene además un poco de la mano de su tío Aníbal González, ¿no? Cayetano, pues era un chico que nació en Málaga, luego después se fue a vivir a Sevilla, empezó a estudiar arquitectura en Madrid, pero no terminó sus estudios, y ya es cuando se viene a Sevilla, ¿no? Y empieza a tener este mundo metido dentro del mundo del dibujo de mano de su tío Aníbal. Sí, además yo creo Eh, que él principalmente su fuerte fue el dibujo. Hay que tener en cuenta que él ayudaba en todo el tema de los bancos. O sea, si veis los dibujos de Casa González, de la fábrica de cerámica y mobiliario urbano Casa González, que era propiedad de Aníbal, la mayoría de los dibujos que hay son de él. O sea, él conocía perfectamente el regionalismo gracias a que estuvo trabajando directamente en esta renovación de la exposición iberoamericana de manos de su tío. Efectivamente. Luego después, la primera relación que tiene Cayetano, que he puesto una foto, que guapísimo, la verdad que se lo dije el otro día a Antonio, que le mandé la foto,
El muchacho en su época se tenía que llevar a los muchachos a las muchachas de calle porque me parece guapísimo. Pero la primera relación que tiene Cayetano con el mundo de la Semana Santa es con todo el proceso de reforma que vive el paso de palio de la Virgen del Valle. ¿Cierto? Del que un palio de que hablamos, que estuvimos hablando un poco más la semana pasada, en la última ocasión, cuando tocábamos un poco como el pequeño toque oriental que tiene Rodríguez Ojeda, ¿no? Empieza en 1922, que es nombrado parte de la Comisión de Reforma, recibiendo el encargo de hacer los faldones, pero no es hasta 1926 cuando realiza su primer diseño como tal, que a día de hoy sigue procesionando, que son los respiraderos del paso de palio del Valle, ¿no? Que realiza Manuel Seco Velasco. Sí, además, aquí ya se ve su estilo, se ve ese eclecticismo que hemos estado hablando antes, ¿no? Tiene elementos barrocos, elementos manieristas, elementos renacentistas. Un diseño muy interesante que además es tremendamente clásico, por otro lado. Hay que tener en cuenta también que estaba trabajando para la Hermandad del Valle. No se la jugó en demasía, porque la Hermandad del Valle, si por algo se ha caracterizado, y gracias a Dios tenemos que dar por ello, es por ser una hermandad tremendamente conservadora con su estética. Gracias a ello conservamos la que para mí es la cofradía con más sabor de la Semana Santa de Sevilla. Yo te la pongo ahí con el silencio, vamos, a mí es una cofradía que no me pierdo y que vamos, y si no la veis los Jueves Santos, yo no sé si estáis aquí en Sevilla, yo no sé qué estáis haciendo con vuestra vida, la verdad. Pero es de estas cofradías propias, con sello y con sabor. Otra de las piezas que también diseña Cayetano González, la podemos encontrar en los respiraderos que hace para la Hermandad del Silencio, que a día de hoy sigue procesionando y que posteriormente pues nos servirán también le servirá de pie para realizar la crestería y las bambalinas que procesionan en este conjunto, ¿no? Sí, aquí ya empieza él con el tema medievalista, ¿no? Que es fascinante, ¿no? Como en un muchacho que está, digamos, criado en el regionalismo, que siempre se asocia al neobarroco, al neomudéjar, se acerca a estilos próximos al románico y al bizantino en estos respiraderos. Si nos fijamos, ¿verdad? Es arquitectura bizantina y la decoración pareciera sacada de cualquier fachada de una iglesia de León, por poner un ejemplo. O bueno, el referente que tenemos siempre con la Catedral de San Marcos de Venecia. En ese caso, lo que es la crestería sí que es de ese corte. De corte. La Catedral de San Marcos ha tenido también sus modificaciones y es una mezcla entre bizantino, gótico, todo. Pero en este caso sí que se mantiene el estilo, digamos, bizantino, cosa que es que no ha tenido ni es imaginable que lo tenga, ¿no? Repercusión después. Un estilo tremendamente original. Si eso se hiciera hoy, se diría que es impropio. Efectivamente. Se diría que es impropio de la Semana Santa de Sevilla, porque esto no es sevillano, porque esto no es... etcétera. Mira, yo para cosas raras, hablando de cosas raras que tú la ves de primera y te chocan, el paso del Nazareno de Carmona. Sabes que esto creo que es uno de los ejemplos que yo al principio, pues, cuando lo vi por primera vez, que tendría yo 17, 18 años, yo dije, qué cosa más fea, porque te resulta rara, porque no es algo que asocias con cómo tiene que ser un paso, cómo tiene que ser una cofradía en la calle, pero si abres un poco los ojos te das cuenta de que esto son cosas de las que se pueden beber y que al final de cuentas son planteamientos que nos enriquecen a todo el mundo, ¿no? Y que te puedes ver a un Cristo de Jerónimo Hernández o a Ruiz de Jerónimo Hernández encima de un paso totalmente moderno, una obra actual y del siglo XXI. Hombre, claro, ¿por qué no? Puede gustar más o puede gustar menos. Pero ahí está lo que les honra, que es la intención de decir, oye, vamos a hacer algo único, moderno. Y eso no se ha repetido. Es cierto
que es una cosa poco convencional, que es entendible que no guste. Yo lo entiendo, es entendible, porque al final la Semana Santa no deja de ser tremendamente popular, y lo popular se mueve por las convenciones y convicciones del pueblo, pero no deja de ser una pieza extraordinariamente original. No, y aparte que a mí también me gusta que se hagan este tipo de cosas porque al final de cuentas lo que te demuestra es que la Semana Santa está viva, ¿sabes? Y que es una cosa que si hubo el revulsivo que supuso cuando las cofradías empezaron a moverse otra vez, o cuando llegaron esta gente de la que me estás hablando, o Rodríguez Ojeda, el minio de él, que yo creo que incluso habría algunas personas que verían, bueno, como pasó con la túnica persa del Gran Poder, ¿no? Que se veía como una cosa impropia, que el señor saliera con una túnica tan brillante, con esos bordados que recordaban a cosas chinas y que no tenían nada que ver con la idiosincrasia sevillana. Pues no, señora, estas cosas se pueden hacer y si están bien hechas, tienen un planteamiento y vuelvo a repetir, están bien hechas, pues qué malo hay en esto, ¿no? Pues claro. Yo otra cosa que ya, pues hablabas con otra obra de Cayetano, que sí que es verdad que sigue procesionando en Sevilla, pero que es uno de estas, como comentaba antes Antonio, lo que estuvo a punto de pasarle al palio del Buen Fin, es lo que pasó, por ejemplo, con los respiraderos que hace Cayetano en 1900, creo que es en 1929, 1930, para la Hermandad del Amor, para la Virgen del Socorro, que son unos respiraderos que a día de hoy procesionan en la Hermandad del Despojado, que se lo venden en los 70, se lo compra la Hermandad del Amor en los 70 por 700.000 pesetas, que son unos respiraderos, pues un estilo un poquito más clásico, con unas líneas rectas, con diferentes paneles con piezas caladas, pero que no deja de ser una obra magnífica. A mí me parece precioso. A mí es que... Sí, pues además son elegantes, están en su punto justo, no desentonan, ni es una cosa sobrecargada, ni que salga del paso, que está todo perfectamente medido. Exacto, es un respiradero de los que se conocen como respiradero de caja, que a mí personalmente es que me encanta ese estilo de respiradero, porque al final ese es el respiradero clásico, y esa ruptura con este tipo de respiradero viene nada más y nada menos, aunque más tarde, pero por nombrarla, que nunca está de más, de la mano de tu Virgen queridísima de la Esperanza de la Trinidad. Hombre, a veces reconozco que somos muy culpables en ese aspecto de que se pusiera de moda, pues ya unos respiraderos de paso de palio que se acercan un poco más a la concepción que tenemos de respiraderos de paso de misterio, grandes, con capillas, que viene un poco a trasladar lo que es el diseño de la canastilla con las canastillas de un paso de Cristo, con sus diferentes escenas, misterios y demás, pues trasladarlo al paso de palio y ya pues supone una supresión con columnas, con motivos, hasta con esculturas pequeñitas, como es el caso de mi Virgen de la Esperanza de Trinidad, que está todos los respiraderos están cuajados de vírgenes, que tiene desde la Virgen del Rocío hasta la Asunción de Cantillana. Pasando por María Auxiliadora, que no puede faltar. Nunca se nos olvide, que yo soy de la Esperanza, pero la que manda allí. La dueña de la casa, por supuesto. Pues yo creo que de toda la época que teníamos que hablar hemos hecho un buen repasito y no nos hemos dejado nada, ¿no, Antonio? Yo creo que no. No sé Yo creo que está bastante bien. Si luego me doy cuenta, pues bueno, la semana que viene lo apunto. Pero es que verás, esto es una cosa que si nos pusiéramos no acabaríamos nunca. Hombre, ya, literal. Yo creo que hemos dado una buena semblanza y que nos podemos dormir tranquilos. Que mañana Además, el día es tremenduco, que a mí me queda horita y media de coche para mi pueblo. No, pero sí que es verdad que me gustaría, vamos, si nos está escuchando aquí algún investigador o alguna persona, creo que de todas las personas que hemos hablado, sobre todo del taller de Olmo, creo que es un campo muy bueno de investigación, porque no hay escritos, porque hay bastante escritos sobre esta gente, pero sí que es verdad que creo que se podría investigar un poquito más, y sobre todo por la figura de Concepción, que seguiremos hablando de ella porque es una persona que trabajó. No hay una gran cantidad de obras, pero trabajó muy, 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 muy bien.
y que es una figura de la que sinceramente me ha costado bastante encontrar cositas. Sí, al La final, estas son bordadoras que quedan en un segundo plano, habiendo sido quizás lo mejor, ¿no? Se me viene también a la cabeza, aunque sí, estas sí tuvieron más reconocimiento, las hermanas Martin Cruz, que ya tendremos que hablar en las próximas entregas, que, bueno, fueron las orfebres del bordado. Eso fue mucha caña lo que dieron estas señoras. Literalmente. Y hay que ponerlas en valor porque son figuras principalmente femeninas, las que se olvidan casi siempre. Y hay que darle su justo lugar. Así que prometemos hacerlo con Conchita Fernández. Lo haremos. Además que sí, que ellas lo merecen, y que es que muy bien lo que dice Antonio, que son figuras femeninas que desgraciadamente por su condición de mujer, aun siendo ellas las maestras y las que partían la pana, son las que se han quedado siempre en la parte de atrás de la historia. Me queda muy woke lo que acabo de decir, pero no deja de ser. No, pero no deja de ser cierto, es cierto, claro que sí. Esto no es mentira, es que es así. Se ha olvidado muchas veces sus nombres y hay que ponerlos en valor como maestras que fueron. Totalmente. Pues bueno, corazones, espero que daros desde aquí, ya que estamos todo el mundo que nos está escuchando y lo que nos escuchéis luego en diferido, que entréis muy bien en el año, que espero que hayáis tenido una Navidad muy bonita o agradable con la gente que queréis, con vuestra familia escogida o con la familia natural. Y nada, corazones, que entréis muy bien en el año, que paséis una noche muy buena, que comáis todo lo que podáis comer, que se toméis un alma, y los que salgáis mañana por la noche, pues os con cuidadito. Un buen día uno. Con cuidadito. Así que nada, un abrazo muy grande y nada, Antonio, la semana que viene sí que es verdad que tenemos la circunstancia de que es el Día de Reyes, un día que se sale, se entra y demás. No sé si emplazarnos para el 6 es que claro, el mismo 6 de enero, o ya para vernos luego después la segunda semana de enero. Podemos hablarlo. Lo que hacemos que avisamos como siempre por aquí y ya está. Me parece genial. Pues nada, que tengáis muy buena noche, que sigáis disfrutando y nada, como digo siempre, que viva la Madre de Dios. Que viva. Buenas noches a Buenas todos. noches. Y feliz año. Hasta luego. Feliz año. Semana Santa Radio, la radio que se ve.